Hola amigos, buenas noches, qué gusto saludarlos. Estamos en una emisión especial. Adelantamos la sesión de Disruptiva Forense debido a que el próximo jueves pues es Jueves Santo y debemos de guardar el debido descanso que a muchos les dan en sus instituciones y pues al descanso merecido que deben de tener los queridos amigos que nos acompañan en el cuarto programa de Disruptiva Forense, dándole voz a las ciencias y las técnicas forenses. No tenemos número, pero tenemos letras, dice la metodología que se puede documentar gráficamente, se puede señalizar mediante números, mediante letras, y hoy es el caso. Hoy tenemos la letra D. ¿Vale? Hoy tenemos un invitado de toda la experiencia del mundo. Nos acompaña mi querido doctor, el ingeniero Hernández Segura, un perito de los que nosotros los peritos decimos de la vieja guardia, ¿no? Un perito que transitó mucho tiempo en las fiscalías estatales y que vivió el cambio del sistema mixto inquisitivo al sistema acusatorio adversarial. Mi querido ingeniero, bienvenido. Gracias, Gustavo. Buenas noches, compañeros. Y estamos aquí, vamos a platicar un ratito sobre el tema. Gracias. Mi querido rector, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. Gracias, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a quienes nos están siguiendo por este programa. Muchas gracias. Hoy tenemos aquí la presencia de nuestro señor rector, el doctor Edgar Rodríguez, y pues detrás de pantallas allá moviendo cables, moviendo teléfonos, moviendo teclas y cámaras, la maestra Londra, muchas gracias. Mi querido ingeniero, pues qué gusto tenerte. Déjenme decirles que para mí es un gusto y un placer tenerlo, porque yo cuando empecé a ser perito, hace 20 y tantos años, 22, ya hablábamos del ingeniero Valente. Nos perdimos en la trayectoria pericial. Exacto. No, después por ahí nos llegamos a ver en un juzgado de hola, y después la misma historia, dijera la canción de Alberto Vázquez, ¿no? La misma la vida nos separó, la misma vida nos volvió a encontrar en Morelos, en un colegio, allá en Morelos nos volvimos a encontrar, y pues estamos hoy aquí entrevistando, solicitando y requiriendo de un perito en toda la materia, un perito en hechos de tránsito. Mi querido ingeniero, platíquenos, ¿quién es Valente Hernández Segura? Bien, mi nombre es Valente Hernández Segura, soy ingeniero industrial mecánico, tengo una carrera técnica en criminalística y mis últimos estudios que realicé fue una maestría en criminología por el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría de la Ciudad de México. Empecé en 1980 en esta área, el área de hechos de tránsito. En 1980, ahí en lo que era antes la Procuraduría de Niños Héroes. Ahí empezamos a trabajar, a conocer a los demás compañeros de la vieja escuela, un Santiago Martínez Power, un señor Guilevaldo, Altamirano Levet, a Reinaldo Olivares, a muchas personas, Raúl Ochoa también. Banoye, Martín Enciso, Enrique Sanabria, no se diga más, Nicolás Díaz, muchos compañeros que fueron formando a nosotros cómo debemos hacer el trabajo y realizarlo. Perfecto. Mi querido ingeniero, ¿usted siempre ha sido perito en hechos de tránsito terrestre? Sí, siempre ha sido perito en materia de tránsito, trabajando para la Fiscalía de la Ciudad de México, el Estado de México, Estado de Querétaro y Morelos, Estado de Morelos. Allá fue donde lo encontré, sí. En el Estado de Morelos. Mi querido ingeniero, ¿qué es o quién es o qué hace un perito en hechos de tránsito terrestre? Y antes quisiera decirnos qué es hechos de tránsito terrestre. Bueno, es una disciplina o una especialidad de la criminalística. Eso es que se va a encargar de estudiar todo el movimiento donde interactúan vehículos en movimiento, ya sea contacto contra un vehículo, un objeto fijo, un peatón, un semoviente,
todo debe implique y tiene repercusiones de carácter penal, va a ser a petición de parte, ya sea del Ministerio Público o de un defensor, que nos pida nuestra intervención para determinar las causas que dieron origen a ese hecho delictivo que se encuentra en estudio. Sí, digo, yo sé que parece absurda la pregunta, pero un semoviente entiendo que es un bien que se mueve, ¿no? Sí, en este caso es un animal, puede ser por ejemplo un caballo, un perro, una vaca, que son muy comunes en las carreteras de la provincia mexicana. Es común que anden por ahí los animales luego deambulando libremente, aunque muchas veces Capufe, que se encarga del resguardo de las carreteras federales, tienen que resguardarlo, pero muchas veces por áreas del destino andan sueltos los animales. Y generan hechos, colisiones, desplazamientos que tienen carácter jurídico, penal. Exactamente, sí, porque imagínense que vamos con la familia, vamos a la carretera México-Cuernavaca y en plena ciudad de Cuernavaca y de pronto nomás, como dice el acompañante, nomás se vio algo que brillaba en la carretera y cuando vemos un animal, un toro cebú, se metió dentro del vehículo. A ese grado es problema y murió, en este caso murió el conductor. No, la familia cuando reaccionó es porque ya se ha quedado sin papá, ya tenía todos los daños y es eso. Entonces la magnitud de un problema. Y hay un responsable. Claro que sí. Y se debe de saber quién es el responsable de ese acto. Exactamente. Mi querido ingeniero, ¿qué se necesita en la actualidad? Porque hemos visto que las especialidades forenses han evolucionado, por fortuna, aunque mucha gente todavía quiere ver a la criminalística en las cavernas. Hay gente que ha escrito libros y dice que la criminalística es la culpable de que no tengamos justicia, como si los peritos investigáramos, como si los peritos detuviéramos. ¿Ha evolucionado el perito en hechos de tránsito desde que usted entró hasta hoy, que me imagino se desempeña como consultor técnico o perito de la defensa? Sí, les voy a hacer un pequeño historial de cómo se trabajaba antes y cómo hemos llegado a la actualidad. Uno de los requisitos principales para ingresar a trabajar a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México en esos entonces, en 1980, era tener estudios en el área de ingeniería, sea industrial, sea mecánica o eléctrica. Eran requisitos y si eras titulado mucho mejor. Y en aquellos años, después de haber estudiado y haber presentado la solicitud, el ingeniero Gándara, que en ese momento era profesor de la Escuela de Ingeniería Industrial Mecánica del Instituto Politécnico Nacional, nos hacía un examen sobre conocimientos en física y matemática. Para poder ingresar con ese examen, ya nos permitía seguir haciendo los trámites e ingresar a la Procuraduría del Distrito, ya que hayamos pasado el examen. Y en esos años, casi todos eran peritos en el área de ingeniería o tenían ese desarrollo desarrollo profesional que les permitía entender la mecánica o la dinámica de las colisiones en los vehículos. Era muy importante esa parte. En mi caso, en gran mayoría, habíamos pasado por el Instituto de Formación Profesional, donde nos enseñaban y nos entendían y nos transmitían los conocimientos en el área de criminalística. El profesor Juventín Montiel Sosa, que fue en ese momento mi instructor, nos enseñaba. Igual que les decíamos clases de dactiloscopía, medicina legal, etcétera. Todas las materias básicas que manejaba en ese entonces la criminalística. De ahí, por los estudios de ingeniería, pues nos permitía ingresar al departamento de hechos de tránsito. Así fuimos desarrollando. Y esa vieja escuela, fundada por el maestro Santiago Martínez, Guilevaldo, Altamirano Levet, San Enrique Sanabria y muchos más que no en ese momento me ven llegando a la mente, fueron los que nos dieron formación, cómo deben ser los dictámenes, cómo debe de trabajarse y el seguimiento que teníamos que tener, cómo teníamos que presentar el trabajo. Existía una supervisión, el cual nos iba, aparte de que realizamos el trabajo, nos revisaba que tuviera ortografía, que llegáramos formatos, su croquis ilustrativo, si podíamos agregar fotografías, todavía mucho mejor. Hacemos un croquis ilustrativo, era trabajo que se revisaba, la redacción y que estuviera plenamente fundamentada. Y yo recuerdo una frase que hasta la fecha yo creo que tiene vigencia, que es: trabajo bien hecho no merita reclamación. Esa es una sentencia, yo creo que esa es una sentencia que nos ha marcado a todos los peritos,
Porque efectivamente, ¿no? Hoy, por ejemplo, yo critico mucho que digan, échale ganas porque este es un asunto relevante, ¿no? Relevante cuando ya se hizo mediático, ya se le salió de las manos, ¿no? Porque hay ocasiones cuando no es relevante, pues ni los jefes de servicios especiales ni te pelan, pero cuando se hace relevante, pues a todo mundo le están jalando las orejas. Yo, por ejemplo, critico eso mucho, que digan es que es un asunto relevante. Para los peritos todos los asuntos son relevantes. Todos los asuntos llevan metodología, todos los asuntos cumplen los requisitos para hacer un dictamen. Que para la gente que es administrativa y se cuelga del trabajo pericial sea relevante, pues es otra situación, ¿no? Mi querido doctor, mi querido ingeniero, la presencia del perito hoy en el juicio oral se ha modificado a raíz del nuevo sistema. Bueno, del mal llamado nuevo sistema, porque ya tenemos 15 años con él y todavía ahí cometemos patinones como yo ahorita que le decimos nuevo sistema cuando ya son 15 años. ¿Se ha modificado la presencia? ¿Los ministerios públicos saben qué pedirle a un perito de hechos de tránsito? Sí y no. ¿Qué pasó con esa historia? Cambió el sistema sistema penal anterior y entró el nuevo sistema, el nuevo acusatorio. ¿Qué pasó? Empezaron a pedir ciertos requisitos para poder desarrollar la profesión, pero los ingenieros nunca se previó ese cambio en la institución. Se fue desarrollando en papel, pero también la generación de peritos que fueron formando y que dieron resultado para las procuradurías y en su caso para los juzgados que atendían esos asuntos o resolvían ya en pleno esos asuntos, pues se fue la generación, se fue jubilando, se fue separando, se fue renunciando, se fueron. Y yo siento por la vida profesional, y en este momento puedo decir que los nuevos peritos que fueron llegando, pues sí, había gente que estudiaba ingeniería o que vivía esa área, pero de pronto los nuevos requisitos pedían que tenías que tener una carrera, ya no tanto de ingeniería, pero sí te pedían que seas criminalista. Y está bien, o sea, no está mal el tema. Y ya de ahí empezaron a aparecer de pronto peritos en materia de tránsito terrestre bajo ese nuevo sistema y los nuevos estudios que tomaban. Pero la calidad de trabajo que hemos visto en las fiscalías, en los dictámenes que he visto tanto a nivel local como a nivel federal, pues tú revisas un dictamen o revisas algún expediente y te das cuenta que tiene muchas carencias. O sea, le falta protocolos, les falta fundamento. No estoy hablando en que es así, sino en forma general lo que hemos visto, me ha tocado ver experiencia. Y les hablo de asuntos del fuero común, fuero federal, sea en la zona centro del país o zona de la región del sureste o del norte, muchas carencias. Entonces, para mí el nivel sí ha bajado. La experiencia, hay mucho joven perito, que hay algunos que se adaptan a las viejas escuelas o los mismos procedimientos técnicas, pero tú ves el trabajo y deja mucho que desear. Por un lado, a todos los peritos de la defensa pues nos gusta y vemos todos esos errores y por ahí nos metemos para darle una solución a nuestros clientes o al sistema penal de la persona que requiera un servicio. Entonces yo veo si hay un pequeño bache que está ahí y que sí está afectando mi punto de vista, la presentación del trabajo y por ende las relaciones de un juzgador, ¿no? Yo sí considero que sí ha bajado el nivel en el área de tránsito terrestre, claro, ¿no? Pero yo sí considero que sí hay falta un poquito más de estudios, más de capacitaciones y una certificación que deben llevar los peritos para que cumplan con ese trabajo, lo que requiere la sociedad para poder quedar a gusto entre comillas, ¿no? Sí, claro, y es que lo deseable es que hoy las y los licenciados en criminalística tengan además esa especialidad, ¿no? O sea, cursen además una especialidad como esta, en este caso. Sí, así es. La especialidad en hechos de tránsito terrestre que les permita justo tener los conocimientos mínimos necesarios, y digo los mínimos necesarios porque pues, los máximos te los va a dictar también pues, la experiencia, ¿no? La experiencia es algo que difícilmente se puede reemplazar con estudios, ¿no? Sí. Si yo le preguntara cuántos casos ha visto en todos los años que lleva de profesional, pues seguramente
decir 100 son pocos o muy pocos, ¿no? Probablemente decir 1000 también, ¿no? Entonces, de ese tamaño es la diferencia, ¿no?, que puede haber en el conocimiento, sí, de cuando eres joven a cuando ya eres una persona con experiencia, ¿no? Mi querido ingeniero, ¿y qué sí hace la especialidad de hechos de tránsito y qué no hace? Porque hay veces que los ministerios públicos o también los abogados, ¿no?, piden unas cosas que dices, pues yo no me dedico a eso, ¿no? Eso no soy yo, ¿no? O ministerios públicos que se avientan el programa de CSI ayer en la noche y dicen al proyecto, quiero que me expliques y me identifiques la placa, a qué hora salió. Eso es televisión. ¿Qué sí hace y qué no hace el perito de hechos de tránsito? Un ejemplo de uno y otro. ¿Qué hace el perito? Va a investigar un hecho de tránsito, vamos a hablar de un caso concreto, un atropello. ¿Qué va a hacer? Primeramente va a intervenir a solicitud del Ministerio Público o un abogado defensor, el cual va a pedir que investigue ese asunto, si realmente ese vehículo, primeramente, tuvo contacto con el peatón y pudo haber evitado el hecho, o bien el conductor no tuvo la culpa, o el peatón en este caso. Entonces, para eso el perito tiene que hacer una observación. Primeramente, ya hecha la petición, empieza su cadena de tiempo, su línea de tiempo, empieza a desarrollar y va a empezar a hacer una observación del lugar del hecho. Una vez que ya estudió todo el expediente, toda la parte documental, va a estudiar, va a ubicar el lugar del hecho, el kilómetro, la hora que sucedió, qué encontró, qué hubo, si hubo sangre, dónde encontró el cuerpo. Todo eso lo va a describir normalmente el policía, la primera autoridad que llega al lugar del hecho. Va a fijar todos esos elementos, ¿no? Los datos del vehículo, las personas involucradas, las condiciones del clima de la zona. Y ya con todos esos elementos, pues lo primero que normalmente se recomienda y recomiendo al perito de tránsito es revisar el vehículo. Se revisa el vehículo porque ahí vamos a encontrar todos los elementos que nos va a permitir ubicar ese vehículo y dónde va a haber ese intercambio de materiales producto del contacto en el lugar del accidente, en el lugar del hecho de tránsito. Y en el vehículo va a haber ese intercambio con ese lugar y también muy probablemente con las ropas del individuo con el que tuvo contacto. Entonces hay un procedimiento que nos permite llevar a cabo esa revisión del vehículo. Se revisa, se aplica un protocolo de tumbas para poder ver la magnitud del daño, la ubicación, la forma de las características de deformación, el área que abarca, fijarlo fotográficamente, hacerse un croquis ilustrativo del vehículo para ubicar los daños, fijarlo, describir los daños, describir las áreas, las partes que afectó ese vehículo, las que son de reemplazo y las que son reparables, si en su caso, si vemos algunos elementos producto del contacto vehículo-peatón, y si alguna vez, por ejemplo, que haya atropellado a la persona y haya golpeado un objeto fijo, puede ser un árbol, puede ser un poste, o puede haberse volcado el vehículo, porque depende mucho de la magnitud del hecho. Y entonces esos elementos que vamos a poder localizar y fijar y describir nos va a permitir ya tener todos los elementos de estudio de ese vehículo. Aparte de la fijación y el croquis ilustrativo del vehículo, ahí nos trasladamos al lugar de los hechos. De igual manera, se van a aplicar los protocolos, las técnicas y procedimientos para investigar una observación del lugar de los hechos o del lugar del hecho, y de forma general, forma particular y a detalle, aplicando técnicas de fijación, fotografía, describiendo, tomando, anotando los puntos cardinales, las magnitudes, las distancias, qué elementos vamos a encontrar en el lugar del hecho, fijarlo fotográficamente, porque se va a plasmar mediante una planimetría a escala y acotador para poder enseñar, ilustrar el día que nos pidan nuestra intervención o nos pidan una opinión, ya sea en un juzgado o en la misma institución, cómo estuvieron los elementos. Acuérdense que los dictámenes de tránsito deben de presentarse mínimo en tres formas: en forma escrita, fijado fotográficamente, fotografías que sustenten lo que estamos diciendo y viendo, y además se va a hacer una planimetría del lugar del accidente, explicando cómo fue. Y los tres deben estar completamente acorde. No debe existir esa duda, porque una cosa que yo explique en el juzgado, pero también la tengo que enseñar e ilustrar.
con la finalidad de que quede plenamente que lo que hice está ahí, plasmado ahí y ahí está sustentado. Ahorita mi querido doctor acaba de explicar algo muy importante el ingeniero respecto a la revisión, ¿no? La observación del vehículo y que corresponda contra otra superficie, lo que es el principio de intercambio de la criminalística. Es muy importante decir que la especialidad de hechos de tránsito terrestre pues está cubierta en su totalidad o gran parte de lo que es la criminalística. Definitivamente. No, definitivamente. Y entonces, pues obviamente hoy ya no podemos decir que el perito en hechos de tránsito pues es independiente de, por el contrario, trabaja junto con el perito de fotografía forense, trabaja con el perito de criminalística forense y cada uno pues lleva a cabo su metodología. Sin embargo, pues trabajan también con el perito evaluador de bienes muebles, trabaja con el perito de identificación de logoscopía para buscar huellas dactilares. Es muy importante decir que es necesaria, mi querido ingeniero, explíqueme si es necesaria, obligatoria y indispensable el manejo de las matemáticas. Para el perito en materia de tránsito sí es fundamental conocer la física, conocer química, conocer matemáticas, por eso el área de ingeniería le ayuda y apoya mucho al perito en su materia, porque le va a dar fundamento, le va a enseñar la forma de hacer algunas operaciones matemáticas, físico-matemáticas, para poder muchas veces demostrar o demostrar y asentar y fundamentar un cálculo de velocidad, por ejemplo, ¿sí? Porque vamos a encontrar huellas de frenamiento, vamos a encontrar trayectorias que dices, bueno, ¿cómo llegó de este punto, de esta esquina de la calle, cómo llegó a la otra, o cómo debió de haber sido? ¿Por qué nos cambiaron el vehículo? Porque eso la física nos lo va a permitir fundamentar y explicar esa razón. Por esa razón la física, química y matemática es importantísima. Aparte, conocer el movimiento de los cuerpos, la resistencia de materiales de los vehículos, porque algunos vehículos se deforman con muy poco golpe, con un golpe de un brazo a una persona se dobla la lámina, y hay vehículos que no permiten eso, el intercambio de las pinturas, de las ropas, de las fibras textiles. Entonces es importante las matemáticas como la física y la química, porque por ejemplo la impregnación de pintura en los vehículos, en la superficie de los vehículos, nos va a permitir, con el apoyo del perito químico, identificar con quién tuvo contacto. Si fue otro vehículo de 3 o 4, cuál de esos fue el vehículo, o las fibras textiles que se localizan. El perito químico nos va a permitir, con su estudio, poder fundamentar ese contacto del vehículo con el peatón, o qué peatón de todos es el que hizo contacto. Por eso es importante. El perito químico, el perito fotógrafo, el perito en topografía, claro. Y ahorita ya nomás auxiliarnos de las nuevas técnicas informáticas que nos van a poder ayudar. Cuando se habla de personas que desafortunadamente son cansadas por un vehículo, por un atropellamiento, como usted refería hace algunos momentos, se utilizan términos también a veces, digamos, criminalísticos para señalar las heridas que estas personas sufrieron, como el aplastamiento, el machacamiento, el arrastre, ¿no? La proyección, ¿no? Sí, así es. ¿Nos explica un poquito sí. de eso? Las lesiones que presenta un peatón que ha fallecido o que esté vivo, ¿no? Pero que esté muy lastimado por la magnitud de la lesión, el perito debe entender y comprender, el perito en materia de tránsito terrestre le va a permitir la física comprender ese intercambio de fuerzas que interactuaron, y el que nos va a dar el soporte técnico, científico, de cómo entender los movimientos que realiza el peatón al recibir el contacto de un vehículo va a ser el perito médico, el médico forense, porque nos va a poder él fundamentar con su experiencia, con su profesionalismo, dónde está ubicado el daño, las características, nos va a dar el fundamento para poder determinar los contactos, si fue en las piernas, si fue en la cadera, fue en la espalda, fue en el frente,
si giró el vehículo, el peatón se dobla y se cae sobre el cofre, parabrisas, o vuela por el toldo, o sencillamente vuela fue tanta la velocidad que voló el peatón y cayó en la parte posterior totalmente. El deslizamiento que sube el peatón al caer sobre una superficie rugosa va a ir marcando una serie de lesiones, y que el perito médico nos va a dar el soporte técnico para entender y fundamentar nuestra dinámica de la condición. Sí, es muy importante. Digo, estarán ustedes de acuerdo, mis queridos amigos allá que nos están viendo. Pues es todo un gusto platicar con un perito de toda la trayectoria y toda la experiencia, como mi querido maestro, porque yo sí lo puedo decir mi maestro, porque hemos aprendido mucho de ellos. Hablaba yo hace rato de Banoye, antes de que empezáramos la transmisión, de Carlos Santillán, de Gonzalo y de toda la vieja guardia de los peritos que tienen 35 años como peritos. Quiero saludar a Carlos Iván Hernández, lo mando a saludar, mi querido ingeniero, Mari Cabrera, la doctora Maggie Serna desde la Fiscalía de San Luis Potosí, desde el bello estado de San Luis Potosí, Giovanna Aguirre, y pues mis alumnos, Cristian Figueroa, mi compañero y compadre Nelly Alcántara, un perito federal, abrazos hermanos, y Hernández Dano, otro alumno mío, Guille Esteves. Experiencia y cuestión académica son fundamentales para un dictamen bien sustentado. Efectivamente, hoy yo me atrevo a decirlo, y no sé si usted me quiera acompañar en esa opinión, mi querido ingeniero, respecto que hoy los chavos le tienen miedo a las matemáticas. Yo creo que todo el mundo le ha tenido miedo a las matemáticas como al odontólogo, ¿no? Ir al dentista, pero son obligatorios, ¿estamos de acuerdo? No eran de las matemáticas, ¿no? No lo dejan dormir en un más. No, pero son indispensables. Digo, yo por ejemplo veo y he escuchado a algunos que dicen, bueno, por eso estoy estudiando criminalística para no saber matemáticas. ¿Qué creen? ¿Qué creen? Que la criminalística está llena de ciencia y de técnica, y ciencia y técnica pues son matemáticas, o sea, no hay más balística. Y bueno, es que yo quiero ir a la balística para disparar. Sí, el disparo es la parte bonita ahora susténtamelo con física, con química, ¿no? Como es lo que nos acaba de decir el ingeniero Valentes, es cierto. Mi querido ingeniero, hoy los alumnos le siguen teniendo pánico a las matemáticas en las escuelas, o sí ha encontrado usted alumnos que dicen, mira, sí, aquí tenemos una buena camada de peritos en, ¿cómo se llama?, en hechos de tránsito, porque cada uno que da una especialidad, dices, bueno, aquí voy a sacar a 3 buenos evaluadores, aquí sacar 3 buenos fotógrafos forenses. ¿Usted ha visto 3, 4 buenos hechos de tránsito? Sí hay buenos peritos de tránsito, sí, de las nuevas generaciones. Esta es una especialidad, una carrera que te debe de gustar la ciencia. Te debe gustar la ciencia porque la criminalística es la aplicación de esa ciencia, y de la ciencia, pues, todo lo que ustedes les rodea, todos los objetos modernos que rodean a toda una sociedad son resultado de la aplicación de la física, química y matemática, la biología y otras demás materias, ciencias básicas que nos han servido primero para fundamentar, para estudiar y para reducir tiempos. En mis años, o los años que tuve dando clases en el estado de Morelos, eran grupos de 20, 24 personas que estaban estudiando técnico o licenciatura en criminalística. Eran contados los muchachos que les gustaban las matemáticas, la física, química. Sí me puedo hablar de 20 muchachos, 22 muchachos, les puedo hablar de 5 o 6 muchachos que sí les gustaba, sí se comprometían, sí querían aprender, sí se prestaban a que hubiera áreas que les enseñáramos. Sí hay, pero pues cuando vemos las áreas o las necesidades de las fiscalías, pues no los llaman, no los contratan, no hay esa parte, entonces no hay esa continuidad. Y al final de cuentas, un profesional, después de que estudia una licenciatura en criminalística, pues ¿dónde va a trabajar? ¿Dónde va a desarrollar? Y pues hay gran cantidad de muchachos, pero no hay esos jóvenes que realmente tienen ganas. Les cuesta mucho trabajo ingresar a las fiscalías, no hay ese contacto. Es muy necesario hacerlo patente, mi querido doctor y ingeniero, maestra, que ahí las fiscalías de los estados y la Fiscalía Federal tiene un gran problema que se llama falta de contratación de personal pericial,
Yo que fui perito federal, me atrevo a decir de que hay un sacrificio y una fatiga impresionante de los compañeros, de todos los que fuimos peritos, y también lo yo he dicho, mi querido doctor, en cuanto a ministerios públicos y policías, también la fatiga es impresionante. Tú no puedes tener peritos en hechos de tránsito que saquen 20, 30 carpetas de investigación, 50. ¿Por qué? Porque cuando vayan a juicios orales se van a confundir ¿cómo se llama? Los números, las placas. Ahora si son, por ejemplo, a nivel federal, nos había tocado ir a operativos donde se aseguraban 30, 50, 60 tractocamiones, dolis y demás. Y cuando vas a un juicio oral es impresionante. No se está contratando y no se puede decir que es porque no hay personal. Sí hay alumnos, las universidades están sacando licenciados en criminalística, pero las fiscalías no están contratando, y tampoco es por falta de dinero, porque dinero sí hay. Y hay que decirlo, y voy a pedirle la autorización a mi querido rector para decirlo, se siguen vendiendo plazas para peritos. Es impresionante que se pidan 200, 300 mil pesos por una plaza de perito, mi querido doctor, mi querido ingeniero, que es un tema que no se maneja discretamente. Hay un tráfico miserable de lo que son las plazas periciales. Yo en el libro que escribí estoy solicitando un instituto de profesionalización en carrera pericial para que las fiscalías manden a sus peritos a capacitar y de regreso se lleven peritos capacitados. ¿No? ¿Por qué? Para evitar este problema, porque si tú compras tu plaza, pues no hay lealtad, no hay arraigo, no hay trabajo constitucional, que es lo que nos caracterizaba por trabajar en un lugar. Amor a la camiseta, amor a la institución, porque cuando tú pagas eso, pues vas a sacar tu inversión, porque es eso, no hay más. ¿No? Esa es la realidad y me atrevo a decir, porque a mí me han dicho alumnos, ¿qué creen, profe? Me pidieron 300 mil pesos y yo pues por las ganas de estar, porque eso estudié y lo di y no me dejaron entrar. O ya no me contesta el coordinador, o ya no me contesta el director. Y si es cierto, pues ni modo que vas a Profeco a reclamar, ¿no? Esa es la realidad. No pueden decir las fiscalías que no se contrata porque no hay alumnos, hay muchos. Que no se quiere invertir en criminalística, que no se quiere invertir en peritos, es otra situación, mi querido ingeniero. Sí, así es. El perito de tránsito terrestre y creo que todos los especialistas en el área de criminalística deben estarse capacitando constantemente. O sea, mínimo al año deben tener 2, 3 cursos en especialidad, certificaciones, reevaluaciones, cómo debe de trabajar. Hay personas, he visto dictámenes con unas carencias de redacción, en ortografía enormes, una secuencia, o que cambian nombres, y dices, oye, esto ya no es como para un trabajo profesional. Entonces, sí dejó esa parte, yo siento que sí hay falta capacitación, falta formación y seguimiento. Y yo creo que ahorita en este momento sí debía existir una supervisión en cada departamento, el tránsito terrestre debe existir para revisar y checar bien esos dictámenes, porque acuérdense que la que lleva las culpas y paga las culpas es la sociedad. Entonces, necesitamos apoyar esa parte. Hoy ellos tienen el hábito, el bastón de mando, entonces que lo apliquen, que se capaciten, que estudien, que trabajen. Y yo creo que sí, hablando del tema de la certificación, pues sí estaría bien que todos los peritos estuvieran certificados para elaborar y constantemente estarse capacitando. Es necesario. Ya hay herramientas informáticas que nos permiten hacer croquis en forma ilustrativa, revisar vehículos, establecer dinámicas, hacer los cálculos que tanto antes hacíamos a mano, nos puede hacer la computadora, los puede aterrizar y los puede agregar a su dictamen. Eso es muy importante. Hay peritos que están capacitados, sí hay, pero cuando vas a ver el trabajo de calle, dices, esto no es un trabajo profesional. Claro. Vamos a saludar a Guille Esteves, ya lo saludaba Giovanni Aguirre, Cristian Figueroa, a Jerry Rincón, muchas gracias, saludos desde la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, felicidades, muchas gracias por estar aquí. Acaba de decir algo muy importante el ingeniero Valente, los juicios orales. ¿No? Yo ahora les he dicho que a mí me queda cerca la ciudad judicial de Atlacholaya, allá en Morelos,
Y también yo he ido cuando muy pocas veces no tengo nada que hacer, pues me voy a los juzgados. Y no, de plano, yo sí dices, de verdad es un perito, de verdad es un perito de fiscalía, desde cómo se sientan, cómo responden, y no me dejará mentir aquí el ingeniero Valente, cuando los peritos antes iban a juzgado, ibas de traje, ¿no? Y nosotros a nivel federal pues tenías que ir de traje también, porque era como, y tenías prohibido perder un ¿cómo se llama? Un juicio. Como gato o boca arriba tenías que defenderte. Tenías que salir con un empate con sabor a victoria, pero perder jamás. Ni adherirte a otro, al perito particular, ¿no? Pero hoy yo siento una banalidad y una simpleza en ciertos peritos que van y pues responden porque tienen que responder. Se les olvida que la misión última del perito es defender su ciencia, su técnica en un juicio oral, ¿no? Responder el interrogatorio de quien lo ofertó, que es el interrogatorio amigo, pero soportar y aguantar el embate del contrainterrogatorio de la parte contraria, que eso es lo importante, ¿no? Y entonces yo por ahí sí he visto muchos peritos oficiales que no soportan y que les da lo mismo perder o no perder el asunto, o que les vaya mal en el contrainterrogatorio y dicen, bueno, pues es que no me lo enseñaron, o la fiscalía no me capacita. Y es cierto, pero yo creo que al juez no le interesa, y el que va a ser afectado va a ser la ciudadanía. Al fin y al cabo, con esas actitudes no se está cumpliendo el artículo 2 del Código Nacional, ¿no? Que no haya impunidad, que se repare el daño, no se está cumpliendo. Es muy importante hacer mención también que muchos peritos que están capacitados, que sí soportan el contrainterrogatorio, mi querido doctor, es porque ellos han pagado su capacitación. Porque las instituciones, mi querido ingeniero, se acostumbraron a que nosotros nos pagábamos la capacitación, y no estoy hablando solamente de peritos, de policías, de ministerios públicos, ¿no? Que yo por ejemplo puedo decir que había compañeros que tenían doctorados, y dices, bueno, pues qué bueno que la institución te lo dio. No me lo dio la institución, yo me lo pagué. Y tuve que hacer mi doctorado o mi maestría a escondidas. Porque si el jefe sabía que estaba yo estudiando, o me cambiaba de turno, o no me dejaban ir, o me ponían trabajo. Es muy importante esa situación que nos dice el ingeniero respecto a la capacitación que deben de tener, ¿no? Y la retroalimentación entre peritos. Porque ¿de dónde vamos a sacar conocimiento si no es de perito a perito, mi querido doctor, ingeniero? Así es. El perito en materia transitoria, les voy a platicar el ejemplo de la Procuraduría de la Ciudad de México. Hace unos años, antes de que me jubilara de la institución, cuando entró Bernardino Rico a la Fiscalía, me acuerdo ese punto, empezaron a aparecer cursos de evaluación, cursos de tránsito terrestre, impartido por algunas instituciones particulares, por ejemplo el Tecnológico de Monterrey, y también el Instituto de Formación Profesional empezó a capacitarnos, sobre todo en la época del doctor Samuel del Villar. En esa época nos mandaron a todos los funcionarios públicos de aquella época de la institución, nos mandaron a capacitación. Hubo un curso que nos dieron de generalidades del sistema, del Código Penal, del Código de Procedimientos Penales, laboratorios. Estuvimos casi un mes yendo a cursos de capacitación. Posteriormente nos mandaron a cursos de evaluación, de fotografía, muchos a que cumplieran hasta como de que el perito tuviera su licencia de manejo. O sea, sí estuvo en una época muy buena en capacitación. Y en esa época también, como resultado de ese curso, nos dieron un bono de capacitación, o bono que iba integrado a nuestro sueldo, o nos lo daban aparte, que sirvió mucho para aliviar muchas cosas. Después, en el estado de Morelos, también empezaron a capacitar, nos mandaron a ICICAP, nos dieron ese curso, y igual en el nuevo sistema penal, cursos de tránsito, evaluación, pero de pronto se paró todo. Paró todo
Tengo entendido que la Fiscalía del Ciudad de México actualmente ya hace unos cursos, sí los manda a capacitar a los peritos, pero ya más bien promovido por los mismos peritos en materia transterrestre. Sí. En Morelos sí hubo cursos que les hablaba de ISCAP y todo eso, pero muchos cursos se tomaron por fuera. Tan solo la certificación, las últimas certificaciones en materia transterrestre que recuerdo que se realizaron en Morelos, fueron en forma particular. Por medio de Conforense nos hizo un tratamiento, nos certificó a muchos y ahí estamos trabajando. Ahí hay muchos ejemplos de quienes capacitaron, como está Oscar Ledé, están dos peritos de Morelos, de Cuautla y muchos de la Ciudad de México se han certificado y capacitado de esa manera, pero de forma independiente. Que es muy bueno porque garantiza que el trabajo que realizan sí cumple con los procedimientos para poder haber llevado a cabo ese trabajo. Sí, hay tres grandes rubros, ¿no? Que siempre las fiscalías representan pues todo un desafío, ¿no? Es justo la capacitación, es uno de ellos. El otro son las evaluaciones de control de confianza y el tercero pues, es el equipamiento. El equipamiento es fundamental. O sea, esos tres grandes rubros son pues, el talón de Aquiles, ¿no? De todas las fiscalías y en gran medida la falta de elementos humanos, de talento humano, como ahora se le denomina en las fiscalías, que tiene que ver con policías, con ministerios públicos y desde luego con peritos, pues tiene que ver justamente con eso, ¿no? Siempre las fiscalías, la general de la República y todas las locales se acostumbran a trabajar con menos, ¿no? Personas de las que debieran de trabajar, eso es un hecho, ¿no? Y eso pues redunda, pues sí, en la calidad de las investigaciones. Recuerden que el investigador, el perito, en este caso en el área forense, por medio de criminalística y materias asociadas, pues son tres partes, ¿no? Se compone, ¿no? Que es el especialista con sus estudios, capacitaciones, sus conocimientos, certificaciones y el material con que cuenta para poder realizar su trabajo. Si tienes esas herramientas va a poder desarrollar y sostener toda su investigación. Pero imagínense, son las 10 de la mañana, llegas a guardia, te dan 10, 12 oficios para ir a completar tu estudio y pues primeramente la unidad sin gasolina, sucia, no tienes cámara fotográfica, no tienes cinta, no tienes una serie de herramientas que debes de tener tú para poder llevar a cabo. Muchas veces hay un solo perito y él tiene que, y muchas veces necesitamos por mecánica, por apoyo, por cualquier situación debes de tener dos compañeros que siempre vayan trabajando juntos, ¿sí? Para sostener, para cargar, para apoyar, porque acuérdense que el perito de transterrestre trabaja en la calle, va a la calle y en la historia del servicio pericial hay muchos compañeros que han muerto por esa falta de atención o acompañamiento. Entonces es importante, esas herramientas para poder desarrollar son necesarias y se debe cumplir. Sí, ¿no? Y los horarios, ¿no? Que vaya, siempre tiene que haber guardias, ¿no? Siempre tiene que haber guardias. Si tú eres de los que cubre puras guardias y te desvelas todos los días, sí, pues ahí hay... El nivel de concentración. No, el nivel de concentración y las enfermedades que te estás... Un hecho de tránsito se puede prestar en cualquier momento. En cualquier momento. Y las 24 horas nos ha tocado accidentes de las 8 de la mañana hasta las 12, 3, 5 de la mañana. Y un asunto relevante por la magnitud del hecho, por los muertos que se dan como resultado de esos choques de vehículos o atropellos, y hay que atenderlo. Porque las víctimas necesitan respuesta y atención. Sí, y además hay que considerar que si el perito va a estar cubriendo un turno nocturno, pero al otro día tiene audiencia, porque esa es la otra parte. Sí. O sea, el perito que cubre la noche, pues no puede ser el mismo que vaya al otro día a la audiencia. A veces se da. Y se da. Por las necesidades del servicio, como se ha dicho siempre. Pero desde luego que eso es inadecuado, porque, pues imagínense, o sea, estás cansado de todas las cuestiones que tuviste que cubrir en la noche, ¿no? Y luego te desocupas, y así como te desocupas te vas a la audiencia, y luego, pues, ¿cuánto tiempo se va a llevar la audiencia? Tuvieron una guardia de 24 horas, empezaron a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, empiezan a trabajar, sacan 10, 2 Zooms con detenidos, no detenidos, fueron a revisar vehículos, observación de lugar de hecho, llegas a tu oficina y empiezas a transcribir, a bajar toda la información para poder realizar tu formato y realizar el dictamen. Dan 2, 3 de la mañana, 3, 4,
y mañana tengo junta a las 10 de la mañana en Atlacholoya, Morelos. ¿Qué haces? Pues voy a descansar, ¿no? Voy a descansar, levantarme a las 4, un par de horas, levantarme a las 5, bañarme, eso, entregar mi guardia y salir corriendo al juzgado. Sí. Pero resulta que vamos a las opciones de los peritos y si a duras penas tienen sillas para sentarse. No, y además no puedes nada más agarrar y dejar así tu chamba ya, no, tienes que esperar a que el Ministerio Público se desocupe, ¿no? O sea, tenga el tiempo de atenderte a ti. Sí. Porque así como te va a atender a ti, pues va a atender. Él también tiene mucho trabajo. Él también tiene mucho trabajo, entonces es cierto. Te tienes que esperar hasta que el Ministerio Público te pueda recibir. Y a eso 5 para las 8 de la mañana que termina tu guardia, perita, urge, porque se me vence el término. ¿Qué hago? ¿Qué digo? Ahí están los dictámenes. Entonces ahí también hay una serie de tiempos perdidos que pues digo, no hay de otra, ¿no? Sí. O sea, ahí los tienes que pasar, ¿no? Ya es disciplina, mi querido. Sí, claro. Es disciplina. Claro, sí, porque sí, yo, por ejemplo, no me va a dejar mentir el ingeniero Valente, a los alumnos les pides un dictamen para el jueves a las 4 de la tarde, que es la clase. No lo terminé, no lo hice. Bueno, si es un término, no que le digas al juez, es que ¿cómo se llama? Se me fue la luz, no, se me descompuso la computadora. No, ya en la vida real como perito, los tiempos son los que te matan, y ustedes lo saben como fiscales, porque si nosotros no tenemos tiempo, ustedes vienen con la mitad, porque ya se les viene venciendo el término, ya está quemado, lo recibieron quemado del foro común, ¿no? Y todo eso tiene que abundar en el trabajo del perito y de cómo los futuros peritos van a tener que trabajar a una dinámica muy acelerada. Mi querido ingeniero, vamos a saludar a Damaris Chávez, al maestro Osmar Torres, que estuvo aquí hace 8 días platicando con nosotros, a Aurelio Coronado, al maestro Francisco Cruz, aquí también está presente. Hoy hay una licenciatura en hechos de tránsito terrestre. ¿Como tal, no recuerdo que existe. Lo poco que he visto tanto en el internet, por ejemplo, o compañeros la comunicación, tenemos varios compañeros de varias partes de la República, yo no he visto ninguna licenciatura por ahí. En San Luis Potosí creo que alcancé a ver una licenciatura, pero pues mucho que desear, ¿no? O sea, formalmente no hay como tal, como en otros países existe. En otros países existe España. Creo que Argentina también tiene. Pero aquí en México, y la criminalística, licenciatura en criminalística, pero sí debería existir una evaluación para cada especializar, una especialidad sobre hechos de tránsito, y de preferencia ya terminado con la certificación. Es muy importante. Vamos a ver si trabajamos en algo así, mi querido rector, aquí con el apoyo del ingeniero Valente, porque es toda una institución en hechos de tránsito terrestre, que es totalmente diferente a identificación vehicular. Eso ya será otro. Zonas de especialidad y otros compañeros muy buenos en esa área, en esa materia, conocimiento, y que trabajan muy bien. ¿Sí? Para esta licenciatura hay muchos ingenieros preparados que vienen de la vieja escuela, que están actualizados, que siguen capacitando. Y tú hablabas hace rato del ingeniero Miguel Banoye, por ejemplo, de Reinaldo, de Román Herrera. Son compañeros de trabajo que tienen mucha experiencia y pueden ayudar a darle forma a ese grupo de materias que pueden ayudar al perito en materia de tránsito terrestre en su formación. ¿Alguna especialidad? Yo digo hoy, mi querido doctor, usted que es experto en Derecho, y no me dejará mentir, que hoy las especialidades de forense son lo que te realzan en un juicio oral. En el caso de hechos de tránsito, pues en la adicional 369 del Código Nacional de Procedimientos Penales dice que el perito debe tener título, lo que versará su dictamen, debe de tener idoneidad y debe de pertenecer, a un gremio. En este caso, pues las especialidades estarían en el segundo término, de que pues soy licenciado, soy ingeniero y tengo una especialidad reconocida por una institución educativa superior, la cual está reconocida por la SEP y me da el sustento
académico y yo tengo el sustento teórico práctico que me hace ser un perito para poder estar en un juicio oral sustentando este dictamen, ¿no? Y la experiencia, acuérdense que la experiencia es muy importante. Ajá. Todo investigador se nutre de esa experiencia porque es la que nos va a afinar y darle calidad a la presentación de nuestro trabajo. Sí, ¿no? Y aparte, por ejemplo, es muy importante también que los abogados pues avienten un curso de hechos de tránsito terrestre, porque luego preguntan cosas que no son, ¿no? A mí, por ejemplo, un abogado en Morelos me preguntó si le hice cadena de custodia al vehículo. Y se molestó cuando le dije que no, porque a los vehículos de gran tamaño no se les hace cadena de custodia, ¿no? A los vehículos de gran tamaño se aseguran y se les hace un acta de inventario de aseguramiento. Y se molestó el abogado, pero le estoy diciendo la verdad, ¿no? Hay veces que hay que decirlo con todas sus palabras, ministerios públicos o abogados que no se apoyan con sus consultores, con un consultor técnico, en este caso de hechos de tránsito terrestre, pues para ver, yo no sé, perito, ¿qué es esto? ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué lo hacen así? ¿Qué sí está bien y qué está mal? ¿Para qué? Para que cuando vayan al juicio, pues no vayan a gritarle al perito. Porque te das cuenta cuando el abogado, ministerio público o de la defensa, no sabe criminalística, no sabe la especialidad, porque le empieza a gritar al perito, ¿no? A mí me ha tocado ver cómo gritan y dices, espérame, no hay necesidad de gritar. O sea, estamos, al fin y al cabo, este es un recinto donde se viene a argumentar y se viene a explicar. No hay necesidad de grito, ¿no? Entonces, los abogados deben de apoyarse en las ciencias y las técnicas forenses para poder darle sustento a su teoría del caso. Esa es la función de las especialidades forenses, científicas y técnicas. Que el hecho de que sean técnicas no quiere decir que no estén robustecidas por la ciencia. Los hechos de tránsito, ¿cuántas ciencias llevan, mi querido? Para empezar, son tres ciencias básicas, la física, matemática y la química y biología. Mínimo son esas materias que sirven de sustento para el perito para poder desarrollar su trabajo. Ese conocimiento son los que le van a dar forma, criterio, para poder aterrizar todas las ideas. Y todas las demás herramientas, que es la cuestión tecnológica, estudios de especialidad, van a poder dar sustento todavía más fuerte al trabajo. Porque el juzgado, cuando vamos a un juicio oral, aparte del interrogatorio, ¿qué vas a hacer? Vas a platicar qué hiciste, cómo lo hiciste con tu línea de tiempo y cómo lo fundé y mostrarlo. Mira, esto fue lo que hice. ¿Y qué hizo? No hizo el perito oficial, pues le faltó todo eso, ¿no? Y ese es... perdón, ingeniero. Y entonces, pues, eso es importante, ¿no? Que pueda mostrar lo que hizo su dictamen. Sí. Puedas ilustrar y vas a platicar tu historia. Y sí es cierto, los abogados necesitan tener su curso de capacitación en área de criminalística porque no saben y creen que gritándote y tratando de intimidar te van a minimizar. Pero el juicio es una plática de profesionistas para llegar a una conclusión. Qué bonito es eso. Sí, sí, sí. ¿Por qué es eso, no? O sea, voy a explicar qué fue lo que hice, por qué lo hice. Aquí hay algo muy importante y yo sé, ahorita me va a ver mal aquí el señor rector, mi querido doctor, me va a ver mal. Pero este es un vicio que tienen los ministerios públicos de solicitar un dictamen en un término no mayor a 2 horas. Sí, eso es. ¿No? Y bueno, por ejemplo, estás aquí en la Ciudad de México y las grúas están en Tres Marías, son 3 horas de subida, ahorita con tráfico, bueno, y traes de bajada. Bueno, tiene muchos vicios, ¿eh? No nada más ese. Bueno, es ese. La cerveza es una... cerveza, esa también es otro. Bueno, pero ese es un vicio pasable y compartible, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, dices, perito, ¿usted está aquí por petición del Ministerio Público? Sí. ¿Cuánto tiempo le dio el Ministerio Público? 2 horas. Perito, todo lo que hizo ahora desglósamelo minuto por minuto. Si tan solo para ir son 3 horas y de regreso, lo que te tardas revisando el vehículo. Lo que te tardas. ¿No? Porque la revisión de vehículo es exhaustiva. Un trabajo que puede durar media hora, puede durar 3, 4 horas, porque estás cheque, verificas medidas, tomas medidas, sacas tus protocolos, aplicas el protocolo, las técnicas, la magnitud del daño, medidas, fotografías, te tiras al piso, te levantas, te tomas. Bueno,
Ese es un trabajo muy yo trabajé, ¿sí conoces a Cetina en Morelos? Sí. Yo trabajé con mi hermano, te quiero mucho, 15 años trabajé con Cetina en Morelos, ¿no? Y era de que llevan su kit de hechos de tránsito, estopa, thinner, su overall, ¿no? Sus pinzas, removedor de pintura, todo, sacan su kit, como todos los peritos, todos llevamos un kit de servicios periciales, ¿no? Y revisar un vehículo era 1 hora, y si son 5 vehículos, claro. ¿no? Entonces, aquí el gran problema que tenemos es porque los jefes de servicios periciales siguen pensando que somos auxiliares del Ministerio Público. Sí, pues nada más van a ver el vehículo y se regresan. No, es que no es solamente ir a ver el vehículo, es realizarle un análisis, un estudio que corresponda a lo que vimos en el lugar de intervención, que corresponda con la dinámica de colisión entre vehículos, para poder darle un sustento lógico, técnico, jurídico, científico, para que tú como Ministerio Público puedas argumentar tu teoría del caso en un juicio oral. Eso es lo que se debe de hacer, ¿no? Pero se cree que, no, pues es que son peritos, van y vienen hasta dicen, es rápido, perito. Y llegamos al corralón de Tres Marías al que hace referencia el compañero. Ahí con el buen Mejía. Mejía, y de pronto están los vehículos encimados, pegados, juntos, o sea, no te permite maniobrar y tiene lo que mueve en un vehículo, mueve en el otro, pues ya le dieron un golpe, ya lo alteraron, ya manipularon. Entonces ese resguardo también de vehículo pues deja mucho que desear. Sí, ¿no? Y como si fueran enchiladas, y esto no es así, esto es una cosa seria. Sí, como trabajo ministerial, como trabajo policial. A mí, por ejemplo, me dicen, es que ustedes los peritos son los testigos expertos. No, discúlpame, yo no fui testigo porque a mí me llamaron al asunto, me dieron intervención en la carpeta 3 años después. Bueno, los gastrónomos nos van a reclamar el tema de las enchiladas. Sí, pues así, bueno. ¿Qué de malo tiene las enchiladas? Que se ve, que hagan venganza los chefs y que digan, ni modo, que como si tuviéramos aquí los dictámenes de tránsito, pero no, sí, hay venganza también, no te preocupes, aguantamos vara nosotros. Pero sí, alguna vez yo vi un Ministerio Público que estaba solicitando la intervención de un perito en hechos de tránsito para determinar si un vehículo había sido el vehículo en el que unos asaltantes habían pues robado a unas personas en la calle, ¿no? Porque esto a raíz de que esas personas en algún momento vieron un vehículo de similares características estacionado y se les hizo parecido al vehículo en el que los habían asaltado y bueno, señalaron al propietario de ese vehículo como todavía había los probables responsables, sí, ¿no? Sí, el probable responsable de haber cometido ese hecho. Y entonces pues, el Ministerio Público, para determinar si se trataba del vehículo al que hacían alusión las víctimas, pues solicita a un perito para determinar si ese vehículo pudiera ser el mismo vehículo al que hacían referencia a las víctimas. Evidentemente pues una percepción muy equívoca, ¿no? Sí, muy superficial. Y muy superficial además, ¿no? Sí. A mí me tocó saber en Puebla, donde el Ministerio Público del expediente saca la fotografía del policía y saca la fotografía del vehículo en la grúa y lleva al perito y le dice, perito, ¿ese fue el vehículo que usted trabajó? Y el perito dice, pues no sé. ¿Cómo que no sé? Pues no sé, porque el vehículo, no va a dejar mentir aquí, el ingeniero se identifica pues por su número de identificación y mi número de identificación y ahí no lo estoy viendo. Y fue contradictorio porque pues de ahí se agarró la defensa. Y sí es cierto, muchas veces el Ministerio Público no lleva no platica, no es que lo adoctrinen ni que lo adiestren ni que lo haga mentir, pero sí tiene que decir, a ver, perito, yo quiero hacer esto en el juicio oral. ¿Qué necesitas? Tómame una foto así, y la del perito de fotografía, y la tercera que sea relacionada con el número de identificación. Perito, ¿cuál fue el número del vehículo de identificación que usted hizo? Bla, 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 bla. Perito, ¿ese es el número? Sí, es ese. Pero muchas veces no se quiere trabajar
Yo creo que se sigue teniendo, mi querido ingeniero Valente, esa historia de que el perito no trabaja con MP no trabaja con policía no trabaja con perito, que fue durante mucho tiempo como los educaron. Y hasta la fecha sigue siendo lo mismo, ¿eh? El Ministerio Público, como el sistema anterior, el penal adversarial, es el director de la investigación, ok, y tiene sus profesionistas que le van a auxiliar, tanto policía de investigación como al perito, y tiene que coordinar y armar, va a presentar un juicio donde los lleva involucrados en ellos durante el desarrollo y exposición de su teoría del caso. Entonces, bueno, pues entonces, ¿cuál es la mecánica que vamos a seguir? Y deben de ponerse de acuerdo. Y aquí llegamos al vicio. No tienen el tiempo. Tienen 10 consignaciones, dejó la guardia pendiente, tiene esto, lo otro, y cuando llega el día del juicio, pues todo tiene que, por eso vemos todavía hasta la fecha a ministerios públicos leyendo el expediente, leyendo su acusación, leyendo sus pruebas o presentando su teoría del caso, leyendo. Sí. Siendo que el sistema pues ya no se presta para eso. Y al perito prohibido que quiera leer, prohibido al policía que quiera ver su informe. Y luego preguntan cosas que no tienen que ver con la situación, o preguntas mal elaboradas. Sí. Y esa es la falta de preparación de sus juicios. Sí, ¿no? Y ahora hay un cuarto, digamos, actor, ¿no? En esta parte, que es el asesor jurídico víctima. Sí, el asesor jurídico, ¿no? Que también pues tiene en el entierro, ¿no? Y por lo regular le dicen, licenciado, ¿va a comentar algo? No, me apego a lo que diga el Ministerio Público. Y al final le dicen, abogado, ¿por qué parece juicio? ¿Por qué permitir la liberación de la persona si sabemos que era el responsable? El perito no supo contestar, el perito no supo decirme las cuestiones, el policía no trajo su fotografía, no trajo su Bueno, eso es verdad. ¿Ah, sí? Y entonces dices, ¿qué opina que yo cumplí? Me preguntó lo que preguntaste, te hice, te lo mostré y te expliqué. Sí, claro. Hay algo muy cierto en todo esto, digo, todo es cierto, lo que hemos dicho. Algo muy importante es de que el Ministerio Público también está saturado de trabajo, ¿no? Como todos el policía y el perito. Y suele ser que el perito se puso de acuerdo con el Ministerio Público, Edgar, hablaron, cómo iba a ser el asunto, pero ese día lo mandan a otro lado. Y mandan a otro Ministerio Público. Dicen, bueno, de aquí a Reclusorio Oriente son 2 horas. Si te alcanzas a leer el expediente. Y ahí va el otro en el metro, porque tampoco lo mandaron con vehículo, va en el metro contestando, sí, la carpeta está arriba, y o le pone atención a uno, o le pone atención al otro, ¿no? Y cuando llega el perito dice, ese no es con el que yo platiqué. Y ya va de malas el Ministerio Público, tiene hambre, va cansado, es humano también, ¿no? Y entonces, lejos de querer terminar haciendo algo bien, terminan peculiándose los dos. Eso es algo muy cierto, que no hay personal. Yo he visto compañeras de auxiliares del Ministerio Público con parálisis facial, con infartos, preinfartos, ministerios públicos infartados, compañeras, peritos gestantes que ante la presión y el trabajo con una amenaza de aborto. ¿Por qué? Porque no hay personal. Eso es algo muy cierto, que se ha olvidado meter gente. Para ir concluyendo, mi querido ingeniero Valente, ¿sigue vigente esa sentencia de que a mi leal y saber entender? No, ya eso se platicaba en los 80s, 90s y eso, pero la realidad, no, tenemos que hacer, nuestra herramienta y nuestro libro es la ciencia. Ese es básicamente. El fundamento se cumple, adelante, no se cumple, no hay ciencia. No hay, porque acuérdense lo que les dije al principio, el trabajo bien hecho no mete reclamación. Y siempre va a haber reclamaciones cuando quieren meter teorías de una investigación al revés, o cosas que no corresponden, porque nos aumentaron, por no deber tener un buen control de cadena de custodia, un vehículo bien acomodado y resguardado en un corralón, lo alteran, lo manipulan y presentan su teoría del caso. Acuérdense que muchas veces tocamos con profesionistas con ética, una alta ética, pero también tocamos con profesionistas que dejan mucho que desear. Sí, eso es muy cierto. Y por último quisiera tocar el tema de los peritos. Después de 30 años de servicio, de estar dejando tu vida profesional en ese trabajo, ¿por qué te gusta? Porque tengan la seguridad que me gusta, algunos por necesidad, pues salen con hipertensión, salen con diabetes. Muchas veces por algún
una cortada que tuvo en el corralón, una infección, pues ya muchas veces con una falta de una extremidad. Creo que aquí los peritos debían de tener, y hago referencia a tu plática anterior, Gustavo, los peritos oficiales debían de tener un seguro que garantice su salud, un resguardo, algo que les permita. Tienen los servicios médicos del ISSSTE, el Seguro Social o etcétera, pero deben tener un seguro aparte que los proteja. Todos los servidores públicos que nos dedicamos a la Procuración de Justicia deben tener ese seguro que los cuide, los proteja, que les vea a ellos y a sus familias. Sí. Porque sales a la calle ya después de 3 años con una pensión, una jubilación, pero pues ya no te permite trabajar en algún otro lugar, porque aparte ya las nuevas leyes no te permiten tener doble trabajo. Tienes que hacer un trabajo muy privado, pues, para poder desarrollar eso. Entonces yo creo que sí, es un tema que no hay que dejar, que los peritos tengan ese seguro. Se debe trabajar sobre esa parte, por humanidad. Son profesionales que dejaron su vida en la Procuración de Justicia y sí deben atender esa parte. Sí, hay peritos, hay ministerios públicos que incluso han fallecido porque tomaron en algún momento una bacteria de alguna fosa común o no sé si acuérdense que la agencia de algún anfiteatro, ¿no? Sí. Eso pasa, claro, ha pasado. Sí. ¿Qué tan común sea? Bueno, es difícil de decir o argumentar si muy común, regularmente común o poco común, pero yo creo que todos hemos sabido de algún caso, un compañero, ¿no? Algún compañero o compañera que en algún momento se enfermó de algo pues de una bacteria que realmente... Y fue en el trabajo. Sí, pues nadie sabía. Del trabajo. Pues sí, porque curiosamente son compañeras o compañeros que han estado en contacto con este tipo de situaciones, anfiteatros, cadáveres. Y también cosas clandestinas, ¿no? Mi querido doctor, mi querido ingeniero, pues también los famosos riesgos de trabajo, ¿no? Definitivo. Yo, por ejemplo, les voy a decir algo, hoy voy a sacar un trauma y un enojo. Mi hijo se cayó rumbo al trabajo y el mismo ISSSTE le negó, ¿cómo se llama? El riesgo de trabajo. Iba al trabajo, la misma institución, ¿no? Y eso se da. Bueno, vamos para ir concluyendo. Vero Ríos, muchas gracias. La doctora Margarita Serna desde San Luis Potosí, totalmente de acuerdo con ustedes. Nelly Alcántara, abrazo, hermanito. Y pues mis queridos amigos, es para nosotros un gusto haber estado con ustedes. Mi querido rector, mi querido ingeniero, muchas gracias gracias a ustedes por habernos invitado. ¿Te dedicas a peritajes particulares? ¿Me puedes dar tu número telefónico? Claro que sí, mi número telefónico es 55 85 57 85 72. Ahí tenemos, por ejemplo, abogados, si necesitan la asesoría técnica, científica de un experto en hechos de tránsito terrestre, pues aquí tenemos a mi querido maestro, el ingeniero Valente Hernández. Mari Cabrera, felicidades a los ponentes en un tema muy interesante, excelente exposición. Muchas gracias, Colegio Insigne. Estamos transmitiendo desde las instalaciones de Colegio Insigne aquí en la Ciudad de México, Insurgentes y Avenida Reforma. Por si gustan ustedes dar un curso de capacitación, aquí tenemos una sala para hacer lo mismo. Igual, si tenemos magistrados o candidatos para una magistratura, para ser jueces y necesitan un medio de difusión de sus ideas, sus propuestas, comuníquense aquí a Colegio Insigne, tenemos abierto este foro para que ustedes den a conocer sus ideas. Mi querido doctor, ¿alguna otra opinión antes de irnos? Sí, el teléfono al que se deben de comunicar es al 55 70 62 63 46. Repito, 55 70 62 63 46, enviar un WhatsApp, ¿no? O si quieren también hacer uso de las instalaciones y llevar a cabo aquí algún podcast, ya sea a través de nuestras redes sociales o a través de las redes sociales de quien esté interesada o interesado, también lo podemos platicar, lo podemos comentar y eventualmente podrían hacer uso de estos micrófonos, ¿no? Pues igual vamos a persuadir aquí al ingeniero Valente para ver si damos un diplomado, damos una especialidad en hechos de tránsito terrestre para que se vayan capacitando y para que ejerzan o robustezcan su carrera profesional en criminalística. De igual manera, compañeros peritos, si tienen la intención de escribir, publicar un libro,
la editorial Insigne pone a su disposición todo su equipo y todo el personal que está técnico y profesional en redacción para poder consumar esa idea, como lo hicieron conmigo cuando hicimos el libro Evolutio Periti y viene en camino el de Cadena de Custodia. Mi querido rector, buenas noches. Muy buenas noches, don Gustavo, muchas gracias, y a nuestro invitado especial también nuestro agradecimiento. Mucho gusto, muy amables por habernos invitado y gracias. Espero que les haya gustado esta plática. Lucero Hernández, muchas gracias, Guille Esteves, buenas noches a todos, nos vemos en 15 días, que estén bien, buenas noches. Hasta pronto.